Hace mucho tiempo que se ha debido hacer una distinción importante, en lo que respecta a un tema de mucha confusión y mala interpretación para muchas personas. Existe una idea errónea inherente sobre las diferencias conceptuales entre los sistemas militares soviéticos rusos, léase, armas, y los de la OTAN equivalentes occidentales. Se ha realizado un debate interminable no solo sobre qué armas de los bandos son mejores, sino también sobre el propósito doctrinal detrás de sus respectivas filosofías. El más estúpido de estos debates gira en torno a los argumentos reduccionistas de que las armas rusas están hechas para ser producidas en masa y baratas, como un juguete barato de una tienda de $1, mientras que las armas occidentales están hechas para ser de alto valor, avanzadas, pero prohibitivamente caros, complejos. Esto a menudo se respalda con la variedad habitual de ejemplos, como los tanques rusos producidos en masa en la Segunda Guerra Mundial que mueren en proporciones de 10:1 contra los tanques alemanes mucho más avanzados pero menos numerosos. Y luego se agrega un puñado generoso de citas mal atribuidas para justificar esta opinión. Como la supuesta cantidad tiene una cualidad propia de Stalin, etc., sin mencionar las cansadas referencias a las tácticas soviéticas de ola humana. Uno de los problemas con este encuadre es que, indirecta y erróneamente, apunta a sugerir que la doctrina rusa siempre ha tratado a los soldados como carne de cañón, y que las vidas nunca fueron importantes para los comandantes rusos. Por lo tanto, creer que los sistemas de armas se fabricaron en torno a esa premisa defectuosa es una extensión natural de esta falacia. Hay una forma muy básica y, a menudo, reveladora de reformular este malentendido. Las armas rusas se fabrican con el propósito doctrinal y la filosofía conocida como guerra total. Considerando que, las armas occidentales están hechas para la guerra limitada. Sorprendentemente, o no, este es un concepto bastante ajeno al anus occidental estándar, sus países nunca estuvieron involucrados en una guerra de extinción existencial y civilizatoria. Eso no es para denigrar el valor reconocido de sus propios héroes, sino simplemente para afirmar que, en general, la participación de Estados Unidos en grandes conflictos nunca ha sido de naturaleza existencial, sino más bien de oportunidad si elige analizarlo. De esa manera, apoyó a alguna causa aliada. Pero Estados Unidos en sí mismo nunca estuvo en peligro de aniquilación total, su gente nunca se enfrentó a un genocidio o esclavitud completos. Pero el pueblo ruso tiene un recuerdo ancestral, hereditariamente arraigado, de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica y el tipo de situación existencial que implicó. Hay muchas cosas que los occidentales no entienden sobre el pueblo ruso, las rapsodias de la gran alma rusa, etc. Uno de ellos es el puro fervor religioso con el que los rusos ven la Gran Guerra Patriótica. La guerra misma casi puede ser elevada al estatus de religión nacional en la madre patria, o la del mito nacional. Los héroes caídos son consagrados como santos y venerados con santa reverencia, aunque en parte debido a que el cristianismo y la religión misma fueron restringidas durante la era soviética, dejando que la geografía de la Gran Guerra se inscribiera naturalmente en la DNE de la Rusia. Alma. Por ejemplo, desafío a cualquiera a ver este segmento de blog del Memorial de Volgogrado, Stalingrado, desde las 32:30 hasta las 39:00 y más allá, y ver por sí mismo las inquietantes dimensiones espirituales evocadas, no muy diferentes a las que se encuentran en el mundo. Grandes catedrales y salones religiosos. Me atrevo a decir que ningún otro país trata así a sus héroes, colmándolos de tanta gloria, y por una buena razón, no es necesario recordar las pérdidas incalculables que sufrió el pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, las Fuerzas Armadas rusas incluso tienen su propia iglesia, lo que pone de relieve la difuminación de las líneas en la cultura rusa entre lo marcial y lo sagrado. Hable con cualquier persona rusa y le resultará difícil encontrar uno cuyos abuelos, o bisabuelos no hayan participado en la Gran Guerra Patriótica. Estas personas tienen un legado genético inherente para una guerra de importancia civilizacional. Es un trauma infundido en el centro mismo de sus almas, que incluso brota a veces en rasgos más oscuros, como el malhumorado o malhumorado victimismo defensivo que Occidente acusa tan a menudo a Rusia de retratar. El punto es que, después de muchos años, siglos, algunos podrían argumentar, de los intentos de Occidente de someter o destruir Rusia por completo, y después de 2 guerras generacionales en el siglo XX que causaron entre 50 y 70 millones de muertos, toda la psique rusa y el inconsciente colectivo está fundamentalmente sintonizado con el tratamiento del conflicto en términos exclusivamente existenciales. Para Rusia, no existe un conflicto pequeño y sin sentido, o una aventura militar como la que le gustaba tanto a los EU. Algunos podrían apuntar a Afganistán, olvidando que fue el gobierno afgano el que en realidad invitó al ejército soviético a ayudarlos contra los insurgentes muyahidines. Así que esto nos lleva a la idea de Total War. La peor parte depende del reconocimiento y la creencia de que la guerra se librará en un enfrentamiento largo, total e intransigente contra una fuerza de pares abrumadora. Pero lo más inherente a esta idea es la base fundamental en la aceptación de que tales guerras se libran a lo largo de los años y que son intrínsecamente guerras de producción. El elemento decisivo que los engloba es el del sostenimiento. El cambio de paradigma es uno que se enfoca en que la guerra es una acción que requiere apoyo en un frente amplio, para una enorme cantidad de tropas, que pueden no ser profesionales altamente capacitados a largo plazo y durante un tiempo prolongado. En esencia, es el reconocimiento implícito de un adversario que utiliza una fuerza abrumadora para destruirte por completo. En segundo lugar,
dado el entendimiento de que la guerra total como regla resulta en bajas masivas en todos los bandos. El otro punto de la filosofía predominante es que los sistemas de armas deben adherirse a restricciones de pragmatismo, facilidad de uso y diseño ergonómico. En el pensamiento occidental, los grandes ejércitos exclusivamente profesionales de tropas contratadas pueden permitirse el lujo de sistemas más complejos, que requieren más tiempo para aprender, configurar y usar, etc., principalmente porque esos sistemas están destinados a escenarios donde varios lujos permiten su uso dentro de los límites prescritos de un conflicto limitado. Pero en el paradigma de Total War, un sistema debe ser uno que los nuevos reclutas puedan aprender y aprender rápidamente en un escenario en el que gran parte de la fuerza profesional más experimentada ya podría haber perecido. Esto, como se explicó anteriormente, no es una admisión de que las vidas de los soldados son prescindibles, es la comprensión basada en principios de la realidad de cómo se desarrollan los conflictos existenciales. Estamos viendo las ramificaciones de esto desarrollarse actualmente en el escenario mundial. Occidente, que no tiene tal concepto, está hirviendo de desconcierto porque todas sus municiones ya se han agotado. Como mencionamos en nuestro informe anterior, incluso durante el breve estallido de Libia, la OTAN había comenzado a raspar el fondo del barril de municiones críticas, y ahora, toda Europa combinada, no puede escatimar suficientes proyectiles mensuales para satisfacer el hambre infernal de un solo día de, lo que es para Ucrania, un choque de estilo existencial. En este concepto propuesto de guerra total, solo las armas que privilegian la practicidad absoluta de uso y que pueden producirse para el sostenimiento a largo plazo son aptas para la adquisición y la producción en masa. Por ejemplo, en Ucrania hemos sido testigos de un año de historia sobre cuán poco práctico, poco ergonómico y, a menudo, inútil, en condiciones reales de batalla, ha sido el Javelin estadounidense FGM-148. Demasiado pesado para transportarlo en el estilo de maniobras y de movilidad ligera que a menudo se prefiere, demasiado quisquilloso en su compleja electrónica y sistemas de baterías e iniciaciones de arranque, que a menudo fallan. Demasiado sofisticado en el procedimiento de selección y enfrentamiento, que el propio ejército de EU reconoció como el principal culpable de la gran mayoría de las fallas de Javelin en combate real, para sus propias tropas. Ejército de EU encontró Irak, Afganistán. Por ejemplo, tome este informe oficial del ejército de Fort Benning, donde encontraron que en sus enfrentamientos estudiados entre el BGM-71 TOW, el FGM-148 Javelin y el AT-4, el porcentaje efectivo de compromiso fue de un 19%. Y esto fue después de la admisión de que ocurrieron otros errores del operador, pero no se contaron si el operador no pudo disparar el misil, por lo que el porcentaje real es aún más bajo. Y si se está preguntando, si el Javelin tal vez tuvo un mejor desempeño y se vio arrastrado hacia abajo en los promedios, afirman directamente que, aunque los datos pueden parecer mostrar que, como porcentaje bruto, los enfrentamientos con Javelin son más efectivos que los enfrentamientos con TOW, no hay suficientes datos para demostrar una diferencia estadísticamente significativa en la efectividad entre los tres sistemas. Traducción: los tres sistemas tienen aproximadamente un 19% de efectividad. Y estos son compromisos realizados en perfectas condiciones de entrenamiento, con, supuestamente, militares estadounidenses mejor entrenados. ¿Te imaginas los porcentajes bajo el estrés de las condiciones reales de combate, recibir disparos, descargar adrenalina, temblar las manos, ver tapado, etc.? Y utilizado por un recluta en un escenario de Total War, quien no tuvo el tiempo o el lujo de aprender correctamente las infinitas idiosincrasias matizadas del sistema. Del informe. Atribuimos las bajas tasas de efectividad a la falta de comprensión de las distancias de participación y al detalle insuficiente en la planificación del empleo de los sistemas. El hecho de que el sistema tenga un diseño tan complejo que se deban respetar distancias de enganche precisas es un problema importante. No simplemente funciona. Si dispara el sistema desde una distancia demasiado corta, por ejemplo, la ojiva no se armará. Este prisionero de guerra de EU capturado comparte una historia ridículamente reveladora, en la que una jabalina, una reina frágil y demasiado diseñada, se rompió al sacarla del auto, y el segundo fue tirado sin ceremonias después de que no supieron cómo usarlo. Pero, como se estableció anteriormente, el punto aquí no es repetir el tropo reduccionista de sobrediseñado versus producido en masa, sino resaltar la idea más matizada de que el Javelin fue diseñado para un ejército que doctrinal y conceptualmente no espera para luchar en un escenario de guerra total, donde se requerirían reclutas menos capacitados para manejar sistemas prácticos, utilitarios, versátiles y modulares universales en gran cantidad, durante un periodo prolongado de tiempo. Estas armas están hechas para fuerzas profesionales relativamente élites destinadas a operaciones de seguridad y enfrentamientos de baja intensidad. Las armas no suelen ser muy versátiles en comparación con los equivalentes rusos. Por ejemplo, un arma rusa de la serie RPG mucho más pequeña, liviana y versátil, RPG 28/32, etc., se puede disparar casi instantáneamente, sin mucho tiempo de preparación y sin preocuparse de que las baterías internas se enciendan correctamente. Se puede usar contra tropas o armaduras, lo que le da versatilidad. Una jabalina grande y pesada, cargada de manera tediosa, solo se puede usar contra una armadura, e incluso eso de manera limitada, ya que el conjunto bizantino de protocolos de enfrentamiento le da un conjunto mucho más limitado de asignaciones realistas.
No es un debate de todo o nada, el punto es que el Javelin es un equipo impresionante y de alta tecnología, y puede ser una herramienta fantástica de vez en cuando se presenta el estrecho conjunto de circunstancias favorables, pero hay una razón por la que se dice que las tropas de ambos lados del conflicto actual a menudo arrojan sus jabalinas a cambio de variantes rusas. El Javelin demostró ser torpe y difícil de manejar en situaciones reales de correr y disparar. Tomemos el ejemplo de las armaduras ligeras y pesadas rusas. Los reflejos de su filosofía de diseño se ven en el cargador automático, que permite una tripulación de 3, frente a las engorrosas monstruosidades de 4 tripulantes de la variedad MBT occidental. El aumento de la utilidad y la coordinación permite una adopción y un dominio más rápidos por parte de los nuevos reclutas. Y si bien puede parecer que el cargador automático es la antítesis de la filosofía mencionada anteriormente, el diseño industrial simple y básico de los cargadores automáticos soviéticos garantiza su fluida continuidad de funcionamiento. No todos los cargadores automáticos son iguales, por ejemplo, compare un sistema PHZ-2000 alemán con sistemas rusos comparables, mucho más complejos y propensos a averías. Además, la tripulación de 3 hombres le da a los tanques rusos un perfil mucho más pequeño y liviano, lo que una vez más ayuda en su versatilidad y utilidad en todas las condiciones de combate. Los tanques occidentales necesitan una gran tripulación de 4, lo que hace que los tanques sean mucho más grandes, más pesados y, por lo tanto, sus motores sean más complejos y propensos a averiarse. Si es necesario, los tanques rusos pueden ser operados efectivamente por solo 2 personas, el comandante puede duplicar los controles del artillero con solo presionar un interruptor, por lo que todo lo que necesita es un conductor/comandante o un conductor/artillero. Y se ha demostrado que funciona. Varios vídeos de las tripulaciones de Donbass reemplazaron el asiento del artillero con un reportero de primera línea, y el tanque funcionó perfectamente bien, disparando a las posiciones enemigas con solo los otros 2 tripulantes. El año pasado, durante los ejercicios críticos de la OTAN, el primer Puma IFV, vehículo de combate de infantería, alemán fracasó espectacularmente. Literalmente, cada uno de los 18 Pumas tuvo fallas importantes y fallas críticas en los sistemas. Cada uno. Incluso más que los EU. Los ejércitos europeos no están destinados a nada que se acerque siquiera a un escenario de guerra total. Las fallas no solo son el resultado de la falta de fondos, sino también el producto de décadas de filosofías marciales descarriadas, que privilegiaron los sistemas de alto costo construidos para escenarios de guerra limitada. Todas las fuerzas armadas alemanas tienen 213 carros de combate principales en total, el Reino Unido 158 activos y Francia 178. Rusia tiene 3.000 a 5.000 activos, con 13,000 más en total, contando el almacenamiento. Solo los EU comienzan a acercarse a tales niveles de preparación, con alrededor de 2.500 activos y más de 5.000 en total. Pocos se dan cuenta de que la mayoría de los que están almacenados son M1A1 muy antiguos. Los números en otros sistemas, armaduras ligeras, aviones de combate, etc., escalan de manera similar entre países. Desde cualquier punto de vista que se mire, los ejércitos occidentales no se han construido en torno al concepto de una guerra entre pares total. Los recuentos totales de MBT para los principales países occidentales son 1 o 2 semanas de pérdidas en un conflicto entre pares de alta intensidad. Solo hay que mirar el desastre del Leopard 2 que le sucedió a Turquía, miembro de la OTAN, durante una incursión en Siria controlada por ISIS. Los tanques occidentales de primer nivel fueron eliminados tan fácilmente como si fueran el T-72 Assad Babils de imitación de Saddam, presagiando los tipos de pérdidas que las fuerzas occidentales podrían esperar contra un enemigo real con armamento moderno. Pero volviendo por un momento al tamaño de la tripulación, los M777 estadounidenses entregados a Ucrania requieren una enorme tripulación de 8 hombres para operar correctamente. Aquí, un equipo ucraniano rápido muestra sus operaciones en el sistema con las 8 posiciones. Mientras tanto, una dotación comparable de cañones de 30 rusos hace una avería aproximadamente en el mismo tiempo, pero con la mitad de los hombres por arma. Hay una anécdota sobre la leyenda del batallón somalí, el comandante Gibi, que enseñó a uno de sus reclutas a disparar el mismo un obús de 20 en las posiciones de la UA en el aeropuerto de Donetsk. Así es, un solo hombre cargando, apuntando y operando el obús, porque en Total War, la necesidad es la virtud que engendra la victoria. En áreas donde se presta a una mayor utilidad, Rusia invierte astutamente en automatización y la evita en áreas donde demasiada hace que las operaciones logísticas sean demasiado dependientes y vulnerables a averías. Tome el ejemplo de los cargadores automáticos rusos frente a la engorrosa carga manual de los tanques homólogos occidentales. Los MBT, Main Battle Tanks, rusos también se pueden bucear rápida y convenientemente para una operación segura bajo el agua, lo que les otorga la rara capacidad de atravesar lechos de ríos. La mayoría de los tanques occidentales, por otro lado, no tienen fácilmente esta habilidad. Algunos lo han probado, o tienen los medios teóricos, pero generalmente es un proceso mucho más complicado e incierto, que requiere modificaciones más largas, y no es algo para lo que entrenan o mantienen como un procedimiento operativo estándar. Del mismo modo, casi todas las armaduras ligeras rusas son anfibias y están construidas para una máxima utilidad y versatilidad. Desde los venerables BMP-2 y BMP-3 con propulsión por orugas, hasta los nuevos Kurganets 25 con chorros de agua dedicados, los blindados ligeros rusos son universalmente anfibios e instantáneos. Los sistemas occidentales equivalentes como los Bradley,
Los CV-90, etc., son solo anfibios con una preparación sustancial, como agregar barreras de agua y pontones especiales, o nada como en el caso del Puma de Alemania y otros. Los sistemas rusos también están hechos para volar y lanzarse desde el aire para una fácil inserción en cualquier lugar en la línea del frente o detrás de ella. La universalidad de estos sistemas asegura la capacidad de cruzar cualquier frontera, por aire, mar y tierra. El uso fácil, con poca o ninguna preparación, permite el dominio y la adopción utilitaria en un tiempo récord, sin los largos periodos de capacitación que a menudo se asocian con la tecnología occidental, que ahora están experimentando los ucranianos. Los sistemas rusos a menudo tienen muchas utilidades y comodidades ocultas que les dan una mayor utilidad en el mundo real en comparación con sus contrapartes occidentales. En Total War, un sistema debe tener la máxima universalidad, funcionalidad del mundo real y facilidad de uso. No se trata de reducir las cosas a sus elementos esenciales básicos con el fin de baratar el costo de una idea sin sentido al estilo de Stalin de producción en masa, sino más bien la elección de diseño intencionada para elementos esenciales funcionales e interoperabilidad. Tome este 2 siglo 25 Sprut SDM1, por ejemplo, que comparte una suspensión hidroneumática con varios sistemas rusos, incluido el nuevo Kurganets 25 y los antiguos BMD-3 y BMD-4. Observe su capacidad para descender por sí mismo para la viabilidad del transporte/lanzamiento desde el aire, luego abra los chorros de agua para disparar su enorme cañón de 125 mm incluso mientras atraviesa el río. Occidente no tiene tales sistemas comparables centrados en la universalidad y modularidad del mundo real. Esto se extiende aún más a los aspectos más holísticos de los ejércitos y cómo funcionan, la arquitectura logística de las fuerzas mecanizadas que forman la columna vertebral de las Fuerzas Armadas. Este hilo de un experto militar estadounidense célebre en Twitter es muy esclarecedor, aunque probablemente no de la manera que él pretendía. Compara la máquina de logística militar estadounidense con un centro de distribución de Walmart, usando el ejemplo de un centro corporativo como el estándar ideal por el cual todos los militares eficientes deben ser juzgados, adulando el equipo extremadamente especializado y con acrónimos elegantes como las grúas JAB, FMTV y MHE, etc., que constituyen el elemento vital de la logística de la fuerza mecanizada estadounidense. Tal automatización elegante es, en la opinión estadounidense, el modelo de cuán verdaderos deben ser los ejércitos modernos. Por supuesto, ese es uno de los problemas: los ejércitos occidentales se manejan más como corporaciones que como fuerzas de combate, QESG, CRT, DEI, etc., que actualmente se hacen cargo de los ejércitos occidentales. Pero ese es el problema: los militares occidentales dependen de una gran cantidad de equipos especializados incluso en la parte trasera de sus operaciones. Un comentarista estadounidense una vez juzgó duramente un vídeo que mostraba un depósito de munición de un batallón de artillería ruso. En el vídeo, se podía ver a los soldados apilando a mano paredes de cajas de munición de color verde oliva. El estadounidense lo descartó con esnobismo como un ejemplo del atraso ruso, alardeando de cómo los depósitos de formación estadounidenses similares utilizan una variedad de cargadores pesados y grúas especializadas de lujo con nombres que suenan muy impresionantes, típicos de la jerga de cultura corporativa sin alma, como Super Ig Mobility Heavy Expanded Tactical Mine Resistant Ambus Protected Crane Enabling Ultra Palletized Load System X5000, o abreviado convenientemente por la AGHID. Ixexas Metnapceux 5000. En el mismo hilo citado anteriormente, también puede ver señalar y reírse de la siguiente comparación fotográfica de una descarga logística rusa en Ucrania a un depósito de El problema de depender de una mecanización tan pesada es que en un conflicto real de alta intensidad entre pares, es decir, en un escenario de guerra total, la mayoría de las cosas serán golpeadas, se descompondrán, tendrán piezas combustible suministro desgaste. Y problemas de mantenimiento, etc. Sin mencionar, por una variedad de razones, pelear en el moderno campo de batalla dominado por ISR, tener tantas firmas electrónicas y de calor te haría brillar como una lámpara de lava desde una variedad de plataformas de observación basadas en el espacio /dram /avión. Estados Unidos simplemente nunca tuvo que lidiar con esas limitaciones porque nunca se atrevieron a luchar contra un oponente que se acercara ni remotamente a esas capacidades. Solo mire esta esclarecedora presentación del Dr. Philip Carver a los cadetes de West Point del ejército de particularmente a partir del minuto 26 en adelante. Menciona muchos de los puntos de cómo la dependencia del ejército de en ciertos lujos clave redundaría fuertemente en su contra en una confrontación con una potencia real como Rusia. Pocos clips resaltan mejor las disparidades en la economía y la utilidad de las mentalidades de diseño que este que compara las tripulaciones de la artillería autopropulsada rusa 2S1 Gvozdyka con las del M109 Paladin estadounidense. Puedes comenzar a imaginar los problemas que tendría el segundo equipo en un escenario de Total War de alta intensidad. Solo eche un vistazo al laberinto laberíntico de iniciaciones y entregas de protocolos que simbolizan la dependencia de Occidente en sistemas antitéticos al credo de Total War. Imagínese a estos mismos tripulantes bajo alta presión, sin dormir, después de haber luchado durante meses sin rotación, hambrientos y exhaustos, con los cañonazos de la artillería de un adversario de nivel similar retumbando a su alrededor, teniendo que fruncir el ceño durante este desfile de disparos. Otro ejemplo es la carga de un BM-21 Grad ruso frente a un HIMARS estadounidense.
Compare el trabajo sin esfuerzo de 2 hombres de deslizar cohetes Grad en una ranura simple, con esta empresa de aspecto gigantesco, que parece requerir todo un equipo de ingenieros, varias grúas, gatos, generadores y orinales portátiles, solo para cargar una unidad IMARS. M270 aquí, pero lo mismo. Mire la gran cantidad de componentes móviles, propensos al desgaste y rotura en condiciones de alta tensión/intensidad. El hecho es que todo en el ecosistema militar occidental es laborioso, sobrecargado y lleno de impracticabilidad. Claro, la comparación es un poco engañosa por el hecho de que el Grad es un sistema de cohetes mucho más pequeño de 122 mm frente a los 227 mm del M270/IMARS, y los propios sistemas más grandes de Rusia como el BM-27 Uragan y el BM-30 Smerch tienen cargadores mecanizados. De los suyos. Pero el punto es que Rusia diversifica y conserva sistemas mucho más simplificados como el Grad para situaciones en las que los demás no pueden hacerlo, mientras que se basa exclusivamente en los de alta tecnología. En última instancia, es difícil imaginar cómo, con seriedad, algunos occidentales pueden acusar a Rusia de ser incapaz de realizar operaciones de suministro/logística adecuadas, y al mismo tiempo lamentarse de que gasta más proyectiles por día de los que todo el bloque militar occidental es capaz de hacer. Producir en un mes. ¿Sabe qué nivel de destreza organizativa se esconde detrás de la capacidad de reabastecer de manera eficiente más de 60.000 proyectiles por día, día tras día? La operación es incalculablemente masiva, y dado que todavía escuchamos los chirridos diarios de Occidente sobre la superación de los proyectiles de Rusia, solo puede significar que están cumpliendo de manera competente con todas las demandas logísticas, con o sin el elegante pesado alta movilidad avanzado mina resistente paletizado automático Crein 2000 Lockheed Money Sync Bunda haga el brazo robótico. De hecho, pocos saben que Rusia, por ejemplo, ha lanzado más misiles de crucero en el primer año del conflicto de Ucrania que los que Estados Unidos ha lanzado de sus famosos Tomahawks en la totalidad de las 4 décadas de vida útil del Tomahawk. En agosto, Zelensky admitió que Rusia ha lanzado más de 3.500 misiles hasta el momento, y desde entonces Rusia solo ha aumentado la intensidad, lo que significa que, en este punto, es probable que el recuento supere los 5.000. Mientras tanto, lanzó un total de 802 Tomahawk durante la totalidad de la guerra de Irak de 2003 más, y alrededor de 2.300 en total desde el inicio del Tomahawk a principios de los años 80. El punto señalado es uno de mantenimiento, producción y poder de fabricación. A las potencias occidentales les gusta burlarse y resistirse, o burlarse de la gasolinera disfrazada de país, pero en realidad el compromiso de Rusia con el principio de guerra total le ha permitido eclipsar el potencial industrial occidental en muchas áreas clave, lo cual se ejemplifica por las municiones gastadas. Parece que recién ahora se está dando cuenta del concepto de sostenimiento, como si ni siquiera supiera que existe. Titulares como el de este artículo están haciendo sonar la llamada del clarín y demostrando cómo décadas de lujos de guerra limitada de han resultado en una amnesia total de cómo se libran las guerras reales. De hecho, tiene una reserva de alrededor de 4,000 Tomahawks en total en la actualidad, y en los últimos años, solo han producido alrededor de 100 a 150 de ellos por año. Entonces, nos sorprende, como se señaló en nuestro artículo anterior, que el bloque occidental se encontrara repetidamente con escasez de municiones guiadas tan recientemente como el conflicto de Libia en 2011. Piénselo de esta manera. Si Rusia ha lanzado más de 5,000 misiles de crucero en Ucrania para hasta ahora, que ni siquiera los ha movido, imagínense lo que 4.000 Tomahawks podrían hacerle a Rusia. En un choque directo, se quedaría sin todos los PGM en poco tiempo. ¿En qué confiarían después de eso? Artillería. Ahora hemos visto la cantidad de proyectiles que pueden producir incluso después del aumento máximo, que lleva años. Aunque pueda parecer tangencial, el punto destaca el compromiso de Rusia en todos los dominios de sus fuerzas armadas con el principio de la guerra total. Ya sea desde la ergonomía y la facilidad de uso de los sistemas hasta el potencial de mantenimiento y fabricación que es la columna vertebral de todo. En cierta medida, se deriva del antiguo etos ruso, teñido con toques de nihilismo y realpolitik, que evidencia una cierta visión ingenua y no idealizada de la vida que difiere del optimismo muchas veces sueco defendido en Occidente. Es una mentalidad arraigada en figuras como Dostoyevsky y conceptos como nihilismo, que a su vez fue popularizado por el escritor ruso Turgenev. Eso no es para desviarse hacia el debate filosófico, sino más bien para señalar la cierta tensión del realismo oscuro, encarnado en la tradición rusa, que ve la vida en su forma más habitual y sin adornos, y se extiende a un compromiso con las realidades sobre el terreno. Por duros que sean. Por lo tanto, en la mentalidad rusa, el reconocimiento de total war de que un conflicto existencial contra un enemigo igual necesariamente resultaría en una muerte masiva y requeriría sistemas que puedan funcionar adecuadamente, que se recuperen rápidamente y se mantengan bajo tales condiciones, no es una admisión de algún tropo caricaturizado de soldados rusos prescindibles, sino más bien la comprensión al estilo de la realpolitik de las realidades innatas de los conflictos de estilo existencial.